la vida tiene muchas aristas y hay que aprender de que no solamente la lista del trabajo te define como persona, no solamente la lista del estudio te define como persona. Entonces, digamos que mi motivación es ese hecho de que la vida puede ser un experimento en sí misma y eso es súper interesante. Vivir la vida como un experimento a mí me encanta, y el hecho de mejorarte todos los días y hacer mejora continua, caso sería lo que me motiva todos los días. Muy buenos días, tardes y noches con todos. Soy Rodrigo, otra vez acá, reportándome en nuestro programa de entrevistas Cuéntales. Seguimos acá en la habitación. En esta oportunidad traigo un invitado muy especial. Si son fans del programa de entrevistas, sabrán que es muy conocido, muy cercano a una persona que ya hemos entrevistado antes. Producción, por favor, podemos enfocar a nuestro invitado de hoy. Redoble de tambor. Aquí presentamos a Joseph Gallego. ¿Qué tal, Joseph? ¿Nos podrías contar un poquito de ti? Hola Rodrigo, claro que sí. Bueno, digamos que mi nombre es Joseph Gallego, digamos que soy originario de Colombia. Nací en un pueblo muy pequeño de Colombia que se llama Cocorná, cerca a Antioquia, a Medellín. Pero viví toda mi vida en Bogotá. Digamos que mi background ha sido más en ciencias de la computación. Empecé a estudiar, digamos, cómo programar. Aprendí a programar hace ya cerca de 21 años. Llevo programando. Digamos que mi vida ha sido una mezcla entre academia e industria. Entonces, dentro de la academia, digamos que he hecho estudios de pronto de ingeniería. Entonces, he sido ingeniero industrial, hice una doble titulación con ingeniería de sistemas y luego de esto, empecé mi maestría en ciencias de la computación y estudié, digamos, lo que conocemos como máquinas de kernel o máquinas de soporte vectorial, un tema un poco complejo. Luego de mi maestría empecé mi doctorado en ciencias de la computación. Y digamos que desde este mes recibo mi grado como doctor en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Wow. Y actualmente digamos que estoy residiendo en Estados Unidos junto a mi esposa, Daniela Martín, que ya la habían tenido acá en el programa. Wow. Y Joseph, ¿nos podrías contar un poco, claro, qué te motivó a introducirte a estudiar informática para llegar allá a tener el top del top, el PhD en ciencias de la computación? ¿Cómo se surgió tu pasión? Bueno, yo creo que mi pasión arranca con los videojuegos. Entonces, empiezo desde muy pequeño con mi hermano mayor, Cristian Gallego. Entonces, con él empezamos, jugábamos de todo, básicamente. Entonces, jugábamos PlayStation, Crash Bandicoot, jugábamos Mario Kart. Jugamos muchos juegos que en ese momento eran populares, que ya hoy en día no sé ni siquiera si existen. Yo creo que hay como remakes de los juegos, pero son juegos bastante antiguos ya. Y nada, yo creo que ahí el hecho de adentrarse a entender un poco más de la electrónica que hay por debajo, entender cómo se programaban estos juegos, digamos que eso, digamos que hay parte. Entonces digamos que, tengo mi primer computador cuando tenía 8 años, creo. Pues en ese momento tener computador no era tan sencillo como es hoy en día. Hoy en día, digamos que los niños tienen computador tal vez desde que nacen, yo creo, pues con un celular o algo de ese estilo, pero en ese momento no era así. Digamos que mi familia hace el esfuerzo, creo que a los 9 años fue que tuve el primer computador. Ahí empiezo, digamos, a tener más este cariño por los computadores. Y a los 11 años entro a un colegio que en Colombia los conocemos como colegios técnicos. Los colegios técnicos son colegios digamos que tienen varias especialidades y cada una de las especialidades, digamos que tratan de que crees una forma de entrar a la industria, ese camino para entrar a la industria. Entonces, habían varias especialidades, hay unas que se conocen como, por ejemplo, mecánica industrial, donde aprendes a hacer piezas mecánicas, hay otros como motores, otros como fundición, y digamos que había uno que era precisamente informática. Entonces, ahí empiezo, digamos, a estudiar informática, empiezo a estudiar algo que se llamaba Karel. Es un primer lenguaje de programación bastante antiguo ya, es una tortuga. Es
Entonces uno con la tortuga empieza a programar funciones muy sencillas y digamos uno le dice, bueno, quiero que vayas a la izquierda, quiero que vayas a la derecha, quiero que vayas al frente y lo que uno tiene que hacer es evitar obstáculos. Entonces es muy interesante porque, digamos, ahí, cuando tenía 11 años, entonces empiezo con esta lógica, oiga, como qué es moverse, qué es hacer un ciclo, qué es hacer un condicional, cómo programo la máquina para que ella siga mis órdenes, ¿no? Y bueno, empiezo ahí y ya cuando empiezo en el colegio, uno elige su especialidad cuando va a entrar a octavo. Entonces entro a octavo y digamos que ahí empiezo sistemas. Entonces ahí empiezo a programar más y empiezo lo que conocemos en lo que se conoce como el International Olympic of Informatics, el IOI. Entonces el IOI es, aquí en Estados Unidos también está, es una competencia internacional de informática a nivel mundial y bueno, digamos que ahí eligen a los mejores. Entonces yo empiezo ahí a programar, digamos, a codearme con todas estas personas de mi misma edad que ya estaban programando, que ya estaban haciendo código. Empezamos a resolver problemas no tan sencillos, utilizando programación dinámica, utilizando muchos conceptos que yo creo que la programación siempre la va a necesitar. Y bueno, entonces ahí empiezo y digamos que ese fue como mi inicio, fue un poco más desde la parte de videojuegos, que la seguía teniendo en ese momento. Para contarles como anecdótico, digamos que cuando empecé a programar yo jugaba videojuegos y jugaba toda la noche, que hoy en día no considero que sea lo más saludable, pero en ese momento era lo que hacía. Eso qué impresionante. Y bueno, al parecer tu curiosidad desarrolló un talento que te llevó al colegio técnico, de ahí a las competencias. Y ¿nos podrías contar un poco cómo fue estudiar en un colegio técnico así? ¿Había presión o Ok, cómo se ok, sentía? perfecto. Bueno, mi colegio en ese momento era el mejor colegio oficial de Colombia. En ese momento no estoy seguro si sigue siendo el mejor, pero creo que está entre los mejores. Y digamos que la presión es muy alta, ya que todos, para entrar al colegio donde estudié, tienes que presentar una prueba. La prueba no es tan sencilla. Es una prueba de lógica, una prueba de matemáticas, una prueba de español, era una prueba de ciencias sociales, de de biología. La prueba era una prueba de 150 preguntas, si recuerdo bien, o 120, algo de ese estilo. Y bueno, entonces imagínate, desde el inicio ya el colegio técnico te está poniendo la presión. Oiga, es que estás en este colegio, tienes que, digamos que entender todos los temas muy rápido. Y pues obviamente estás en un ambiente que es un ambiente competitivo, porque todas las personas que entran al colegio, al menos se conoce como el Instituto Técnico Central de La Salle, que queda en Bogotá. Y bueno, nada, digamos que cada año pues la exigencia era mayor, eh, y digamos que, bueno, la exigencia era mayor y la programación, digamos que era mi pasión y con este International Olympic Informatics, pues muchas veces digamos que yo no podía estar tan metido dentro de mis estudios porque me gustaba mucho la programación, mucho el videojuego, entonces bueno, pero digamos que al final pues pude programar, empecé entonces a programar en C en ese momento. Bueno, lo primero que programé fue Karel, como ya les conté anteriormente. Luego empecé a programar en C. Hoy en día ya no se programa en C, o bueno, no se inicia a programar en C, que creo que es una muy buena estrategia de hoy en día de los profesores, de no empezar o no enseñar primeramente C, sino empezar con Python. Y bueno, en ese momento realmente, por lo menos para mis compañeros, aprender C fue muy difícil. Incluso muchas personas en ese momento que incluso elegían empezar en el técnico de sistemas, que lo conocíamos en ese momento, digamos que ni siquiera les gustaba programar, porque al final le cogían como una cierta de aberración por programar en C, ya que son el tipado, altamente tipado, esta parte de que no es tan sencillo hacer depuración del código. Y bueno, no, digamos que eso fue. Y bueno, la competencia, como ya te decía, pues era bastante alta. Uy. Y, y cómo justo, o sea, no me puedo imaginar cómo es todo ese tipo de presión y uno siendo tan joven, ¿no? Hubo algo que me llamó la atención que dijiste, que es el tema de los videojuegos y bueno, que era un pasatiempo al que
invertías bastante tiempo. Tú, a ver, hay mucha gente que obviamente, claro, dice, no juegues videojuegos porque es malo, pero desde tu perspectiva, con ya un futuro logradísimo, no sé, cómo ves estos comentarios de la gente que no juegues videojuegos solo? Pero sí, ¿qué opinas de eso? Es un tema muy controversial, incluso en mí mismo es muy controversial. O sea, no sabes cuántas veces me cuestiono, muchas veces voy a entrar a un videojuego, no sé, voy a entrar a jugar Valorant, voy a entrar a jugar Counter-Strike Source, Operations, y me pregunto, ¿eso sí es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué te puedo decir desde mi experiencia? A ver, ¿qué me desarrolló los videojuegos? Que creo que es algo, bueno, hay algo que decir. Los principales videojuegos que yo jugaba no eran tanto de aventura ni tanto de rol. Sí jugué algún momento Diablo, jugué algún momento, bueno, de aventura, jugaba lo que les contaba, más en PlayStation, pero ya después de los 12 años que tuve internet, realmente todo lo que jugaba era videojuegos de first person shooter, o juegos de disparos de primera persona. Entonces, digamos que mi experiencia personal puede ser un poco distinta a las demás personas, porque digamos, lo que yo jugaba o lo que me interesaba era esos first person shooter, o lo que también jugaba bastante tiempo era estrategia. Entonces, Age of Empires 1, Age of Empires 2 y bueno, y de ahí para adelante. StarCraft nunca lo jugué. Algún momento jugué World of Warcraft, pero no lo jugué tanto. Entonces la mayoría de mis años lo jugué fue en videojuegos de primera persona. Entonces jugaba Battlefield, jugaba Counter-Strike 4, Counter-Strike, jugaba Call of Duty 2, Call of Duty 4, Modern Warfare. Digamos que en eso me la pasaba, jugando videojuegos. Y ahí va la pregunta, y que es una muy buena pregunta. ¿Qué considero los videojuegos? Yo creo que jugarlos te desarrolla varias partes del cerebro, pero tiene un problema gigante. Y el problema gigante es la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que te indica a perseguir sueños y a perseguir objetivos. Y resulta ser que los videojuegos dañan el camino de la dopamina. Entonces hay muchísimos estudios en este momento que apuntan a cómo los videojuegos pueden ser lo mismo que hace, por ejemplo, la marihuana en el cerebro, que es daña esta forma en que el cerebro sinápticamente se conecta y entonces tú empiezas a no ver recompensas de otras actividades que haces. Entonces yo creo que me pasaba en ese momento. Yo viendo una retrospectiva, yo creo que el hecho de no hacer otras cosas cuando era joven era precisamente por eso. Entonces yo lo que hacía era típicamente estudiar mucha matemática. De esa forma pues siempre obtenía, digamos, los primeros lugares en el colegio y lo que hacía después era jugar videojuegos y programar. Entonces creo que de pronto jugar como yo jugaba, que digamos que te cuento acá, jugaba muchas veces hasta 10 horas, incluso me dormía en el colegio, para ser sincero. Ah, pero, pero creo que no es la forma. Creo que si otra vez volvería a vivir toda mi vida, digamos, creo que meditaría un poco más si, digamos, jugar tantas horas videojuegos sea tan saludable. Creo que no lo es. Y creo que ya con todo lo que hago hoy en día, creo que he llegado a una versión más saludable de mí mismo y he aprendido a controlar un poco más, porque como ya te cuento, digamos, el hecho de que tú no controles la dopamina te vuelve más impulsivo, hace que empieces a vivir toda la vida enfocado en esto. Entonces, digamos que creo que hacerlo de manera saludable, es decir, limitarlo, no sé, tal vez unas 2 horas diarios máximo, incluso 1 hora, y hacer otras actividades que sean al aire libre, que sean en la naturaleza, que actividades que sean creativas, música, dibujo, creo que es una mejor opción. Y lo siento así hoy en día, y es lo que hago. Bastante sabiduría en todo ese desarrollo de personaje que has tenido y me da curiosidad, o sea, claro, en la época de colegio nos mencionabas, o sea, era bastante agotador. ¿Y cómo hacías ya cuando ingresaste a la universidad y cuando estuviste haciendo tu máster, tu PhD? ¿Cómo Ok, fue tu relación con los videojuegos? ok, bueno, entonces ahí hay que contar algo y es que, bueno, mi mamá se separa de mi papá cuando yo tenía 6 años, entonces nosotros nos vamos a vivir de Río Negro, que es Río Negro, Antioquia, es un pueblo.
me voy a vivir a Bogotá. Digamos que en Bogotá, bueno, pues como ya te cuento, empecé a ver que, digamos, yo siempre he sido extranjero. Digamos que mi vida creo que siempre he sido inmigrante. Y desde ese punto de vista, desde muy chiquito he sido inmigrante. Entonces, digamos que en Colombia, mi región donde yo nací se conocen como los paisas. Entonces, yo nazco en esta región de paisas y me voy a Bogotá, en una región pues, que también es multicultural. Y que digamos que, bueno, los paisas tienen, digamos, unas ciertas características que los bogotanos perciben. Bueno, entonces yo siempre fui considerado el paisa. Entonces ese era como mi apodo. No me decían por mi nombre muchas veces, sino el paisa. Ah, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Mi mamá se vuelve a casar. Entonces, con José, que era mi padrastro. Digamos que yo viví toda mi vida con él. Lo considero un papá. Y digamos que él fallece en un accidente de tránsito cuando yo estaba cumpliendo 18 años. Entonces, bueno, antes de eso, antes de que él muera, yo entro en la empresa familiar. Nosotros tenemos una empresa familiar de confección. Y en esa empresa, digamos que yo empiezo a trabajar con mi mamá desde que salgo del colegio. Entonces, digamos que desde que salgo del colegio, jugar tantas horas ya no me era posible. Así quisiera. Entonces yo ya estaba inmerso en trabajar por un lado y estudiar por un lado ciencias de la computación. Entonces yo empiezo ciencias de la computación y empiezo a trabajar con mi mamá. Entonces yo empiezo a ayudarle con muchas cosas que se hacen en confección. Entonces diseño, cómo se escalan las prendas, cómo creamos patrones y bueno, y ahí empiezo a inmiscuirme un poco más en este conocimiento y por ese motivo pues ya dejo de jugar. Empiezo a dedicarme mucho más en mis estudios, tampoco que tuviera todo el tiempo del mundo porque trabajaba en medio tiempo y estudiaba medio tiempo. Entonces ahí lo que empiezo a hacer realmente es dedicarle mucho más los fines de semana a poder estudiar. Entonces ya los fines de semana era mi tiempo donde yo aprendía más de programación, donde desarrollaba mis proyectos y dentro de la semana pues iba a la universidad comúnmente y lo que hacía era salir de la universidad para trabajar. Entonces digamos que ahí mi universidad empieza a hacer esta mezcla entre trabajo y estudio. Y los videojuegos realmente ya no eran una parte de mi vida. No lo podían ser porque pues, realmente no lo podía hacer. Wow. Y, y justo ahora que mencionas, claro, o sea, una situación a veces nos corta de algunos hobbies que tenemos. Y, y qué clase de, un poco para entrar un poco más a lo que es tu carrera, ¿qué clase de desafíos has y obstáculos has tenido que superar para conseguir el nivel de educación que tienes ahora? Ok, bueno, digamos que bueno, un primer desafío era que en Colombia la educación media va de grado 0 a grado 11. Entonces, en mi colegio, en la época donde yo estaba, digamos que muchas personas se presentaban el examen de la nacional y el examen de ICFES en décimo. Entonces yo hice eso, digamos que yo presenté ICFES y nacional. Entonces al final no hice el grado 11. Yo no me despedí, no tuve prom. Eso fue algo interesante. Que me arrepiente, no. Yo creo que fue una buena decisión. Entonces en décimo entro a la universidad. Digamos que ese fue el primer desafío grande. Bueno, antes de eso ya les había contado que estaba en estas International Olympic of Informatics. Pues digamos que ahí ya pues eran varios desafíos, pero que no eran desafíos de vida. Yo pensaría, eran, ¿cómo decirlo de otra forma? Eran desafíos que te van ocurriendo, pero no son esos momentos cruciales, esos hitos. Un primer hito de pronto fue la entrada a la universidad. Un segundo hito, como ya les conté, era que fallece mi padrastro. Un tercer hito, entonces, es que ya me toca, digamos, dedicarme a trabajar. Entonces yo ya llegué a un momento en el que tenía que trabajar cerca de 8 horas diarias y estudiar más o menos unas 4 a 6 horas. Entonces prácticamente tenía tiempo de pronto de almorzar y comer y desayunar, pero no mucho más que eso. Entonces eso fue otro hito. Luego, digamos que empezamos con una empresa, empezamos a crecer esta empresa de confección con mi hermano. Y eso fue ya en el 2010. Cristian se muda, Cristian vivía en Medellín, Cristian Gallego, y él se muda a vivir con nosotros a Bogotá y empezamos la empresa de confección. Y esta empresa de confección, bueno, empezamos a vender, pero nos empezamos a endeudar. Y eso fue un gran desafío. Entonces, porque
una cosa que sucede es que uno puede pensar muy bien cuando uno tiene dinero, eso siempre lo he tenido claro, pero cuando el dinero escasea, las decisiones no son buenas. Y eso ya hay muchos estudios sobre eso. Incluso hay un estudio de Joseph Stiglitz que él muestra que el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres y el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas. Y yo creo que tiene mucho que ver con el dinero, tiene mucho que ver con que si yo tengo dinero puedo tomar mejores decisiones. Entonces ahí empieza este punto en el que empezamos a endeudarnos y no sabíamos cómo, digamos, cómo mejorar. Yo tuve una crisis, digamos, más ya del cuerpo, psicológica, en el 2014. Ya había, les cuento, digamos, ya en ese momento yo ya había terminado mi ingeniería industrial, yo ya había hecho la doble titulación con ingeniería de sistemas, que es lo mismo que ciencias de la computación. Bueno, hay algunas diferencias, pero digamos que en Colombia hasta hace unos años era lo mismo. Uh, y digamos que, bueno, en el 2014 empiezo mi maestría, pero ahí tenemos una crisis bastante fuerte con la empresa. Entonces ahí, digamos que ese fue yo creo que ese ha sido el hito más grande, ese momento más difícil, que fue realmente cómo sacar la empresa adelante. Debíamos muchísimo dinero, muchísimo, y empezamos a tomar decisiones. ¿Qué íbamos a hacer para poder pagar ese dinero? Entonces resulta ser que en ese momento empieza todo el auge de los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles ya venían, es decir, ya teníamos iPhone en ese momento, iPhone ya venía desde 2008, ya teníamos, digamos, celulares, smartphones. ¿Cuál es la diferencia en ese momento? La diferencia es que en el 2014 nace Android 4.1. Este Android 4 fue un salto gigante que tuvo Android. Porque, por ejemplo, tener un dispositivo en una empresa, por ejemplo, un iPhone en una empresa o un iPad, era prohibitivo. Entonces, digamos, el costo de un iPad en ese momento no se podía obtener, no por lo menos en Colombia. Entonces, en cambio, un dispositivo de una tablet con Android sí era mucho más asequible. Entonces, me doy cuenta de esto, digamos, con el problema que teníamos de dinero, necesitaba mejorar la producción. Entonces, el problema era que nosotros teníamos empresas de confección. Yo necesitaba poder medir a las personas, necesitaba poder saber qué unidades se sacaban, necesitaba entender que cada persona qué hacía, cuándo lo hacía y cuáles eran los problemas, ya que como gerente de producción, ahí era otro de los cargos que tenía en ese momento, como gerente de producción yo necesitaba saber por qué estaba fallando dentro de la empresa. Entonces ahí me doy cuenta de la necesidad y empiezo a crear Samu junto con mi hermano. Bueno, realmente al principio lo empiezo a crear solo. Entonces me empiezo a dar cuenta de eso y empiezo a decir, bueno, realmente puedo utilizar, porque digamos aquí hubo un año en el 2014 donde yo había terminado mi ingeniería industrial, donde había terminado ingeniería de sistemas. Y digamos que ese año 2014 es un año donde yo prácticamente me olvido un poco más de ingeniería de sistemas y me dedico a hacer más ingeniería industrial. Pero al final del año me doy cuenta de que las cosas no iban bien, entonces empiezo a crear Samu y ahí empiezo a utilizar todo lo que sabía de ingeniería de sistemas junto con lo que sé de ingeniería industrial. Entonces ahí empiezo a programar y empiezo a programar muy duro. Entonces empiezo a programar prácticamente desde que me levanto hasta que me acuesto y empiezo a hacer cosas que, digamos que hoy lo que vendemos, que es lo que en nuestra empresa se llama Monkeys Group Inc. Y entonces empiezo a desarrollar y empiezo a crear este software que es una utilización de software móvil en tablets, una combinación con software en la nube y con todo el desarrollo frontend y desarrollo backend. Entonces yo empiezo a hacer todo, empiezo a aprender, digamos, porque en la universidad obviamente aprendí lo básico, aprendí muchas cosas que hicieron el cimiento y más con lo que ya había hecho, que les contaba del International Institute of Informatics. Eso creó todo el cimiento para poder yo entender cómo solucionar esos problemas y cómo poder seguir creciendo el software. Ahí lo empiezo a crear, empiezo a darme cuenta y mi familia nos empezamos a dar cuenta, oiga, aquí hay una solución y digamos que ahí, bueno, empezamos a escalar esta solución. Oh, ay, qué intenso. Justo me salió bastantes preguntas. No sé, dijiste algo muy impresionante, por ejemplo, sobre de que siempre te sentías como un migrante.
claro, también me gustaría profundizar con eso luego en otra sección y también lo de la empresa que ahora, dinos, o sea, y siguió la empresa, ahí veo que tienes el título y cómo les va ahora, cómo Ok. fue. Ok, bueno, la empresa de confección ha tenido altos y bajos. Digamos que una Ujú. empresa de confección siempre tiene, si tú tienes dinero suficiente es fácil de mantenerla, pero si no lo tienes es complejo. Entonces, bueno, nosotros la empresa de confección la hemos seguido manteniendo. Hoy en este momento tiene cerca de 10 empleados. Llegó a tener bueno, llegó un momento en el que tenía casi 100, pero en ese momento digamos que lo hemos reducido bastante. La empresa de software se ha mantenido. Somos 7 ingenieros dentro de la empresa que trabajamos todos los días. Y esa empresa la hemos ido creciendo. Digamos que hoy en día contamos con cerca de creo que unos 25 clientes en Colombia, unos en Perú, otros en Ecuador, tenemos algunos en México. Y bueno, entonces esta empresa la hemos seguido realmente creciendo. Entonces hemos podido irla, digamos, todos los días lo que hacemos es crear mejor software y le agregamos cosas. Entonces, vemos que la programación para mí ha sido un trampolín realmente y ha sido la forma en que me ha mantenido muchísimos años. No solamente como un reto personal de aprender más de programación, sino como también, pues, como ya lo has visto, digamos, toda mi formación académica ha girado en torno al software. Mm, qué impresionante. Y porque veo, ha sido un proyecto mayor en tu vida. ¿Y qué otros proyectos has tenido también durante la universidad o colegio, sí que te han contribuido como formación académica y como persona? Bueno, digamos que proyectos de esa envergadura, yo creería que no he tenido. Digamos que algunos proyectos en la universidad cuando veía ingeniería de software, entonces en arquitectura e ingeniería de software, digamos que esas son materias que uno ve en la universidad. Ah, digamos que ahí creamos proyectos y digamos que ahí hubo algunos proyectos interesantes, pero son proyectos que duran un semestre. Es algo que pasa en un semestre, que un semestre son 4 meses al final, realmente no son 6 meses, son 4 meses, y uno termina entendiendo el problema realmente el primer mes, es decir, que uno solamente tiene 3 meses realmente para desarrollarlo. Realmente la vida real no es así. La vida real no es como uno lo ve en la universidad, no es como, oiga, es que es un proyecto que duró 2 meses y ya, el proyecto murió. No, la vida real, digamos que ese proyecto ha sido un proyecto, como ya lo ves, ya tiene cerca de 8 años de vida. El próximo año ya cumple, bueno, ya casi vamos para los 10 años de vida. Oh, cumplió 9, disculpen. Acaba de cumplir 9 años de vida el proyecto. Entonces, la vida real es de esta manera. Realmente tú empiezas con un proyecto y lo vas mejorando. Y es como la vida misma. Digamos que hay proyectos que obviamente pueden morir, como todo. Pero digamos que en este caso, por lo menos en nuestro caso, este proyecto que nació como SAMU, digamos que lo hemos ido mejorando. Entonces, digamos que proyectos de esta envergadura, de pronto el de confección que ya te conté, que fue esta empresa de confección con mi familia, que todavía la tenemos, mamá todavía se hace cargo de ella. ¿Y qué proyectos más grandes? Bueno, realmente como proyecto puede ser, digamos, mis estudios de maestría, que, digamos, investigar en sí mismo es un proyecto y generalmente cuando tú entras a la maestría, a ti te dan un proyecto, te dicen vamos a hacer esto, necesitamos resolver ese problema y tú empiezas a trabajar y empiezas a entender cómo resolver ese problema. Y obviamente yo creo que un proyecto mucho más complejo es, por ejemplo, un proyecto de doctorado. Entonces, en el PhD o en el doctorado en Ciencias de la Computación o Ingeniería de Sistemas, digamos que ahí es un poco más complejo porque ah, tienes que, tú sabes, toda la bola de conocimiento que tenemos en la humanidad y lo que hace uno en un doctorado es realmente ponerle como un piquito aquí al final en el que tú expandes un poco más el conocimiento. Entonces, realmente, ¿cómo expandirlo, no? Y cómo crear ese nuevo conocimiento. No es nada sencillo y digamos que yo creo que ese fue lo que hice en los últimos 4 años en el doctorado, que fue trabajar en esto, cómo crear ese nuevo conocimiento y bueno, eso sería. Mm. ¿Y de qué fue tu proyecto y cómo se te ocurrió esa idea para investigar?
Ok, en la maestría, en ambos casos ha sido gracias a mi director de tesis de doctorado y de maestría, que es el doctor Fabio González. El doctor Fabio González Osorio, él es full profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Ingeniería de Sistemas. Bueno, ha sido reconocido nacionalmente como uno de los mejores investigadores. El año pasado, por ejemplo, este año, fue reconocido como uno de los mejores investigadores en ciencias de la computación en el país. Y entonces digamos que, bueno, cuando tú tienes buenos guías, yo creo que rodearte de buenos guías en la vida es algo que el valor no lo puedes tener, no lo puedes cuantificar, ¿listo? El hecho de tener estas personas que te guían, que te enseñan, que te dicen por aquí sí es, por aquí no es muy valioso. Metiéndonos un poco en el tema de la última parte, con la parte de ChatGPT, ¿qué pasa, por ejemplo, con ChatGPT? El conocimiento está ahí, el conocimiento hoy en día está ahí. Anteriormente ya teníamos a Google, que Google también es inteligencia artificial por debajo. Digamos que hoy las LLMs o las Large Language Models, que es lo que se basa el ChatGPT, digamos que tienen algo adicional a lo que teníamos como cuando hacemos conocimiento en Google, cuando buscamos. Sin embargo, yo pienso que el conocimiento ya estaba así hace un par de años. Yo creo que tal vez unos 20 años ya llevamos con conocimiento de esta manera. Pero digamos que el problema es qué es lo importante de este conocimiento, qué es realmente lo que va a impactar en tu vida. A veces, bueno, ChatGPT puede ser una herramienta genial, pero a veces tener ese ser humano que te dice, oiga, por aquí sí es y por aquí no es mucho más sencillo. También el hecho de cómo tú abordas la vida, cómo tú enfrentas la vida. Digamos que nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres somos seres biológicos que hemos evolucionado para ser seres sociales, para poder entender al otro, para poder entender qué dice con sus expresiones faciales. Incluso hay estudios que muestran ya cómo solamente con la respiración nosotros, a pesar que es bastante controvertido la parte de las feromonas, pero hay demasiados estudios ya mostrando que, por ejemplo, una relación en Zoom o una comunicación en Zoom no activa las mismas partes del cerebro, esa parte de la amígdala, esa parte del prefrontal, no activa las mismas partes que cuando tú estás de frente a otra persona. Entonces yo creo que ese contacto humano es muy necesario, encontrarte y saber a qué personas creerle, saber a qué personas entender. Yo cada vez, y sigo teniendo gurús, entonces yo todos los días encuentro nuevos gurús. Y entonces con mi esposa, con Daniela, yo siempre le estoy diciendo, mira, encontré a esa persona en YouTube, mira lo que cuenta. Y hoy en día lo interesante es que esas personas cuentan sus historias, cuentan su vida de manera gratuita. Y bueno, digamos, muchas personas simplemente buscan el hecho de contar su historia. Y eso me parece muy valioso. Con Fabio, entonces él tenía esta idea en la maestría, tenía una idea de algo que se conoce como estadística robusta. La estadística típica que uno ve en la universidad es estadística no robusta. Esa estadística, por ejemplo, cuando uno halla la media, si uno coge un solo valor de la media y lo lleva a infinito, toda la media se le va a infinito. A eso lo conocemos como que no es un estadístico robusto. Entonces hay algo dentro de la matemática, dentro de la estadística, que se conoce como estadística robusta, y la idea es cómo volver robusta, por ejemplo, la media. Entonces pues, tenemos cosas como la mediana, pero hay otra cosa que se llama los M-estimadores o M-estimators. Entonces él tenía esta idea de cómo juntar M-estimators con teoría de kernels. Los kernels, bueno, en aprendizaje de máquina los llevamos estudiando ya creo que cerca de unos 30 años. Sus fundamentos tienen más de 120 años con los estudios de Hilbert. Hilbert fue uno de esos matemáticos prolíficos, el último gran matemático se le conoce. Y desde ahí empieza toda esa parte de lo que conocemos como matemática o lo que conocemos como análisis real y análisis funcional. ¿Por qué meto todo esto? Lo meto porque hoy en día yo siento que tenemos un hecho a pensar de que el conocimiento avanzado y el conocimiento técnico pierde valor, el hecho de que ya el ChatGPT resuelve todo. Muchas veces lo que sucede es que el conocimiento puede estar ahí en ChatGPT y el conocimiento al final él está estudiando y él al final fue entrenado con todo el conocimiento que hemos creado seres humanos. Y él está entrenado con todo lo que hemos escrito seres humanos. Pero entonces si uno no sabe cómo utilizar eso, uno no sabe, y ustedes saben que el conocimiento en los seres humanos es un poco distinto a cómo se crea el conocimiento en las máquinas. Las máquinas ven cientos y miles y millones de registros, eso lo manda a un espacio vectorial, que lo conocemos como esa
ese embedding space, que cogemos la palabra y la llevamos a ese embedding space y después de eso hacemos todo el entrenamiento. Pero en los seres humanos no funciona así. Nosotros los seres humanos aprendemos por chunks. Entonces nosotros aprendemos realmente, nosotros máximo en lo que conocemos como en la memoria de trabajo, solamente podemos tener hasta 6 elementos al mismo tiempo. Pero nosotros construimos a partir de esos 6 elementos y vamos construyendo cada vez estructuras más complejas y más complejas y más complejas, hasta el momento en que uno puede hablar de un solo tema y, por ejemplo, yo le hablo a alguien que está en mi campo y le hablo, por ejemplo, de kernels, y él dentro de su mente tiene toda una estructura semántica de qué es ese kernel. Entonces, por eso lo cuento. Bueno, entonces ahí empiezo esa parte de la maestría, empiezo esa parte de estadística robusta. Entonces creo, el profe Fabio había tenido una demostración, un teorema, me encantan los teoremas, me parecen fabulosos, la matemática me fascina y la física también. Hoy en día la química siempre la he dejado de lado, hoy en día cocino todos los días, entonces cada vez estoy más metido en la química. Y me doy cuenta entonces, digamos, con este teorema del profesor Fabio, y desarrolló nuevos kernels robustos. Entonces eso fue un hito grande que tuve en ese momento. Y pues publico en una revista, se le conoce como revista Top Journal, que es una revista de las mejores en ciencias de la computación. Y bueno, publico con este resultado. No fue nada sencillo, me tomó de 2014 a 2017. Hay que entender que en ese momento también estaba creando SAMU. Entonces creo SAMU y creo también esos kernels robustos. Eso fue todo una odisea, porque yo tenía media cabeza en creando SAMU y media cabeza ya en mis kernels robustos, porque son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, tienen similaridades, pero por un lado está el software, que es mucho más tangible, bueno, siendo intangible en su naturaleza, pero mucho más tangible, que yo puedo ver los resultados, puedo ir viendo qué está pasando. Y por el otro lado tengo estos kernels robustos, que es pura matemática y son puras fórmulas que al final me tocaba entender de análisis funcional, me tocaba entender de análisis armónico. Y bueno, y esto realmente fue un hecho interesante. Luego ya terminó mi maestría, entonces ya ese fue el hito. Creé, digamos, esos kernels robustos, publicamos. Eso al final es lo que hacemos como investigadores. Nosotros o publicamos o creamos patentes, cualquiera de las dos. Pero eso al final es lo que tratamos de hacer como investigadores. Y después entro en mi doctorado. Entonces en el doctorado empiezo en el 2019. Empiezo otra vez con kernels robustos, pero el profesor Fabio tenía una idea de juntar quantum mechanics, o lo que conocemos como física cuántica, con kernels y con estadística. Entonces me empieza a explicar todo el tema. Digamos, se pueden imaginar la complejidad, porque hay que entender 3 temas que muchas veces cada uno es una carrera. Las personas estudian maestría en cuántica, las personas estudian maestría en estadística, las personas estudian maestría en kernels. O sea, entonces cada uno de ellos es un mundo en sí mismo. Entonces el profesor empieza a explicarme, él ya lleva muchísimos años, incluso una de las primeras ideas que él me dio en maestría era haberme metido por ese lado, pero la física cuántica hay que tratarla con respeto. Yo creo que la física cuántica ha sido de esos descubrimientos de lo que hemos hecho los seres humanos, que es de otro mundo, incluso en su entendimiento de esos espacios de Hilbert, de esos espacios vectoriales que crean allá, de cómo el sistema está ya golpeándose uno a otro, y cómo el sistema puede converger, y cómo esa dualidad, por ejemplo, onda-partícula, todo eso son cosas ahí que empezamos a estudiar con el profesor Fabio. Y digamos que él me empieza a dar entonces, y él crea un algoritmo. Entonces ese algoritmo es el algoritmo base para todo lo que empiezo a hacer en mi doctorado. Y bueno, fue muy interesante, porque ahí digamos que puedo, guío a una persona de primero con su tesis de pregrado, que es Felipe. Él en ese momento está haciendo su doctorado en la Universidad de Washington en Seattle. Y también guío a un estudiante de maestría, a Oscar Bustos, y digamos que con ellos dos y junto con el profesor Fabio, digamos que desarrollamos todo lo que hice en el doctorado. Y fue, pues, es un viaje muy interesante, ¿no? Esa palabra journey, porque en español el journey no es lo mismo, pero digamos como ese camino. Entonces ese camino es bien interesante, es un camino que tiene muchos obstáculos, es un camino que, digamos, que te presenta desafíos en cada momento.
El doctorado es toda la investigación, tanto maestría como doctorado, son caminos en los que tú inicias, pero no sabes dónde terminas. Entonces eso es algo que tiene muchísima incertidumbre. O sea, hacer una maestría o un doctorado, la incertidumbre es, no sé, al 100%. Entonces, ¿cómo lograr superar esa incertidumbre? Eso es algo que, por ejemplo, con Daniela, con mi esposa, que ya ahorita está haciendo su doctorado, es algo que digamos que siempre estamos redescubriendo. Estamos entendiendo, diga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cuáles son los caminos que debemos seguir? ¿Cómo generar ese nuevo conocimiento? Bueno, y yo creo que te contaba ahí a grandes rasgos tu pregunta. Sí, wow, qué impresionante que justo la presencia del profesor, el señor Fabio, y pudo, bueno, o sea, combinó conocimientos contigo para desarrollar este proceso creativo y sacar la idea del doctorado. Y qué interesante lo que has comentado también. Y justo me salió la duda. ¿Qué clase de mentores has tenido para, no sé, desarrollar tanto la creatividad en investigación y en cómo afrontas la vida? Bueno, yo digamos que cuando estaba más joven, como jugaba tanto, no leía tanto. ¿Listo? Eso es algo que me arrepiento. Yo creo que el hecho de leer, yo leía mucho, pero leía, ¿qué te cuento? Cuando era más joven, leía de pronto cosas técnicas. Hoy en día siento que hay que leer de muchos temas porque el leer de muchos temas te abre la mente, definitivamente. Entonces, cuando era más pequeño, de pronto empecé a leer a Robert Kiyosaki. Hay mucha gente, es un autor de esos autores súper polémicos que todo el mundo o lo ama o lo detestan. Eso sí lo tengo entendido. Pero digamos que sus primeros libros me parecían muy interesantes. Por ejemplo, esa parte de Padre Rico, Padre Pobre o El Flujo del Dinero. Esos primeros libros me marcaron. O sea, el hecho de entender que el dinero, primero, el dinero es un constructo social, ustedes lo saben. El dinero no es real, no el dinero que tenemos hoy en día. El dinero que teníamos hace unos 100 años, que estaba antes del 70, que estaba basado en oro, si era un dinero real. Si quieren entender un poco más de esto, les aconsejo, por ejemplo, hay una lista de reproducción en YouTube que se llama Zengeist, que explica muy bien eso que les estoy hablando, de digamos, lo que conocemos como un constructo no subjetivo, sino intersubjetivo. Entonces está la objetividad, está la subjetividad que todos entendemos, está esta parte de intersubjetividad, que es cuando ya es esta misma subjetividad, pero que tenemos varios humanos. Entonces el dinero es intersubjetivo. Y si quieren entender un poco más de esto, por ejemplo, el libro de Homo Sapiens, de Yuval Noah, siempre pronuncio mal su nombre, bueno, él lo explica muchísimo mejor que yo. Entonces ahí, digamos que esto es lo que les acabo de contar. Por ejemplo, está también Lean Startup, es otro libro también que me voló la cabeza, el entender cómo crear rápidamente software que fuera de valor y que lo pudiéramos evaluar rápidamente. Entonces, y digamos que he tenido profesores que a lo largo de mi vida me han marcado. Entonces, tuve, por ejemplo, en programación, tuve un profesor que era Mario, que era el profesor que me daba, me explicaba cómo, o bueno, me enseñaba en International Olympic of Informatics. Tal vez y en el colegio, bueno, tuve muy buenos profesores. Mi colegio, pues, hay que decirlo, es un muy buen colegio. Entonces desde ese punto de vista, entender y escucharlos. Muchas veces eso es lo que nos pasa, y más cuando somos jóvenes. Creo que uno de joven trata de no escuchar a la gente mayor, piensa que el conocimiento antiguo no es importante, o eso es lo que yo siento que las otras personas a veces perciben. Yo, en cambio, desde muy pequeño entendía que la sabiduría viene con los años, y el hecho de que las personas puedan sobrevivir y puedan llegar hasta, no sé, 50, 60 años, es porque algo han hecho en su vida bien, ¿cierto? El hecho de morir joven, hay 1000 maneras de morir, y ustedes saben, hay más de 1000, hay maneras de morir muy fácil. Entonces, el hecho de entender a las personas y escuchar sus historias, es bien interesante. Anteriormente, digamos, a las personas mucho más mayores, no los escuchaba tanto. Hoy en día trato de escucharlos mucho más. Digamos, personas de más de 70 años. ¿Cómo los escucho? ¿Cómo los entiendo? Bueno, empiezo la universidad y entonces empiezo a tener a profesores muy buenos en ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. Profesores que empiezan a
a abrirme un poco el mundo. Entonces tuve un profesor que se llamaba, se llama John. Entonces él, digamos que me dicta estructura de datos y fue muy, muy buen profesor. Me guió, me abrió un poco más el mundo de lo que es la programación. Luego tuve profesores que a veces los profesores que son... Hay un problema con los profesores exigentes. Los profesores exigentes te hacen estresar, hacen que digamos, te sientas mal. Lo que yo hacía en ese momento era tratar de sobrellevar lo que más pudiera a ese profesor. Hoy en día, siendo profesor, sé que hay que encontrar un equilibrio entre ser buena gente y entre ser estricto. Y esos son dos puntos ahí importantes y hay que entenderlo siempre cuando estamos estudiando. Yo creo que uno puede ser buena gente y ser estricto al mismo tiempo. Eso es lo que trato siempre de hacer en mis clases. Y digamos que bueno, después tuve al profesor Fabio, y digamos como ya les he contado. Últimamente lo que hago es, tengo ya muchos gurús, pero ya desde la parte de salud. Algo que empieza a pasar cuando uno es muy joven, cuando uno tiene menos de 10 años, pues el cuerpo es muy versátil en curar. Es muy, muy versátil. El cuerpo cura muy bien. Cuando uno está entre 10 y 20 años ya no cura tan bien, pero todavía el sistema de curación y de crecimiento, como estamos creciendo, si hay algún problema o algún defecto en alguna parte epigenética o en la parte genética, digamos que eso se puede ir curando, pero cuando tú ya empiezas a tener más de 25 o 20 años, ya los problemas quedan mucho más. Ya se empiezan a generar lesiones de por vida y ahí ya te tienes que empezar a cuidar un poco más de salud. Entonces, entonces hay una cosa importantísima y eso es lo que he entendido en los últimos años de mi vida. Y es el hecho de que nosotros, ¿cierto? Lo más importante que uno siempre tiene que tener es usted. Entonces, uno mismo es el ser más importante. Entonces, usted tiene que entenderse y tenemos demasiado conocimiento ya hoy en día de qué es un ser humano, cómo funcionamos, ¿cierto? Cómo funciona nuestro cerebro, qué necesita nuestro cerebro, qué necesita nuestro cuerpo. Entonces, los últimos años de mi vida, tal vez los últimos 10, desde hace muchos años, digamos que tal vez unos 14 años, he entendido que la alimentación es la clave para la gran mayoría de nuestros procesos. Y ser exitoso en la vida yo creo que va del lado de tener una buena alimentación y de tener una buena salud. Si uno tiene una buena salud, uno puede lograr sus objetivos, puedes solucionarlos. Si tú tienes una mala salud, yo creo que puedes hacer de todo, pero con una mala salud es muy difícil. Entonces lo que tratamos de hacer, por lo menos con mi esposa, es entender todos los días cómo mejorar esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos gurús, por ejemplo, empezamos con el doctor Carlos Jaramillo, es un doctor que es de Colombia, es muy buen doctor, tiene su canal en YouTube y él ahí nos empezó a explicar muchas cosas, digamos del problema de la lactosa, el problema del gluten, ciertas cosas que nos inflaman, cómo esto afecta neuronalmente los caminos de recompensa que tiene el cerebro, ¿cierto? Cómo tener un buen sistema digestivo impacta tanto en toda tu salud. Entonces luego empezamos a seguir a otro doctor que se llama el doctor La Rosa, que es argentino, también excelente, tiene demasiado conocimiento en su canal, cada uno tiene más de 8 millones de seguidores, bueno, no sé, creo que como 2 y 8 millones, algo de ese estilo. Y bueno, y son asombrosos, o sea, su conocimiento y todo lo que transmiten es asombroso, lo que conocemos como hoy en día como medicina funcional. La medicina funcional es un poco distinta a la medicina tradicional que se enseña en las universidades. La medicina tradicional de las universidades especializa al médico y no le ayuda a ver esta parte global que es lo que nosotros somos como sistema, ¿cierto? Y esa parte de ingeniería industrial a mí me encanta, que es ver todo como un sistema, como realmente si yo tengo todo el sistema y pienso que hay sinergia dentro del sistema, que ustedes saben que son como que, o si no lo saben, digamos que es como cada uno de esos componentes, ¿cierto? La suma de los componentes, ¿cierto? No es lo mismo que todo el sistema en sí mismo. Entonces, esto digamos que a mí me impacta.
Y luego tengo otro gurú hoy en día que se llama Huberman. Este es un profesor de la Universidad de Stanford. Entonces se llama Huberman Lab y él tiene un podcast. Este podcast lo lleva desde hace 3 años y ha sido totalmente revelador para mí. O sea, el conocimiento que tiene Huberman es impresionante. Entender realmente la parte química del cerebro, la parte química del cuerpo, para mí es súper importante. Siempre me pregunto cuando estoy escuchándolo, digo, oiga, ¿será que debería estar en este momento estudiando un poco más de programación? ¿Debería estar entendiendo un poco más de otras cosas? Pero luego caigo en cuenta y digo, no, realmente entender mi cuerpo y entender cómo curarlo, entender cómo sanarlo, entender cómo tenemos todos estos caminos que tiene el cuerpo humano para poderse curar, para poder salir adelante, yo creo que es lo más importante. Hoy en día entonces lo que hago también es leer todos estos libros interesantísimos. Por ejemplo, hay un libro que me estoy leyendo en este momento que es un libro acerca de la respiración, cómo respirar o breath. Y bueno, ahí creo que me puedo quedar hablando de solamente de esos temas. Yo creo que nos da para todo un podcast completo. Entonces, no sé si ahí te respondí, creo, la pregunta. Sí, es bastante impresionante. De hecho, bueno, me llamó la atención justo la combinación de, claro, tu curiosidad por la salud y cómo has encontrado estos youtubers y guías varios a través de la lectura y hasta ahora último, como mencionas, el podcast y, no sé, es impresionante. Y, y ahora, Joseph, ya que estás acá en Estados Unidos, ya con el PhD, con tu esposa acá, saludos a Daniela. Ah, ¿Cuáles son tus metas y como que qué planes tienes ahora ya con tus estudios para hacer acá? ¿Piensas quedarte acá, volver a Colombia? ¿Cómo? Si se puede saber, claro. Claro, claro, no hay ningún problema. Muy buena pregunta. Bueno, digamos que nuestro objetivo al principio no teníamos muy claro si era Estados Unidos. Se fueron dando las cosas en la vida y bueno, al final decidimos que el mejor camino para nosotros era volvernos residentes y tal vez ciudadanos a futuro de Estados Unidos. Entonces ese camino empezó hace ya 2 años y medio. Y entonces ahí empezamos a hacer lo que conocemos como la EB2NIW o la visa de residente migrante y lo que conocemos como el National Interest Waiver, que es esta EB2NIW. Hay dos visas que no necesitan que haya una empresa patrocinante, que es la visa EB1 y la visa EB2NIW. Yo me postulé para la visa EB2NIW junto con mi esposa. Y bueno, realmente anteayer recibimos ya la aceptación de que ya somos residentes de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que sigue de aquí para adelante. Bueno, pues la vida es bastante incierta, yo creo. Por eso, realmente digamos que yo creo que el conocimiento hace que esa incertidumbre se reduzca un poco, ¿cierto? De tal forma que uno puede tomar unas mejores decisiones. Entonces, yo creo que para aquí para adelante, tal vez buscar una posición de profesor. Lo he estado haciendo, no es sencillo, no sé si eso se va a dar. Tal vez buscar una posición en alguna, seguir obviamente desarrollando el software, seguir desarrollando Monkeys, seguir desarrollando Samu. Lo más seguro es que siga dictando clases virtualmente, que eso es lo que he estado haciendo estos años. Y nada, también vivir la vida, ¿no? Porque vivir la vida no es solamente algo que le pasa a muchas personas, es que definen su vida a partir de lo que hacen. Y yo creo que, o de su trabajo. Entonces su trabajo define lo que es la persona. Y yo creo que la vida no es eso. Yo creo que la vida tiene muchas aristas y hay que aprender de que no solamente la arista del trabajo te define como persona. No solamente la arista del estudio te define como persona. Entonces digamos que yo hoy en día hago otras cosas, por ejemplo a mí me gusta muchísimo la música, entonces toco guitarra, toco piano, toco batería, aprendo todos los días, hoy en día estoy aprendiendo a cantar, entonces y bueno, y hago otras cosas, entonces hago ejercicio, el ejercicio para mí es algo vital, entonces yo creo que a futuro algo que haré más es hacer más ejercicio. Muchos años he sido escalador, indoor climbing se le conoce, o escalar en boulder, que es escalar en estos gimnasios adentro. Y bueno, yo creo que eso es. Como te digo, realmente, no sé, la vida también me va mostrando el camino.
Lo que hago típicamente es seguirme preparando de esa manera que lo que me plantee la vida lo pueda solucionar con mi conocimiento. Y eso yo creo que es lo más valioso que puedo hacer, que es, o lo más sabio, que es tratar de, oiga, hacia dónde puedo ir con el conocimiento que tengo. Siempre con mi esposa, siempre tratamos de todas las decisiones que tomamos, hacerlo lo más informado posible. Nunca se puede tomar la decisión perfecta, porque uno no sabe cómo hay muchas variables exógenas o variables externas que no podemos controlar. Entonces lo que siempre hacemos es, a partir de la información disponible, cómo maximizamos nuestro retorno. Entonces ahí, ¿eso qué implica? Eso implica aprender un montón de cosas. Nosotros entendemos, o digamos estudiado, digamos la parte financiera, entender cómo funciona el mercado, entender cómo se regula el mercado, entender qué pasa con el medio ambiente. Todo esto, digamos que yo creo que hace que uno tenga un mejor camino hacia adelante. Entonces, digamos que yo en este momento, y más como inmigrante a Estados Unidos, no te puedo decir realmente cuál va a ser mi destino a 5 años. Es bastante incierto, incluso el hecho de saber qué va a pasar. Por lo menos algo seguro es que vamos a estar, por lo menos mi esposa va a estar 4 años haciendo su doctorado. Entonces en ese tiempo pues vamos a estar viviendo acá cerca en el costado este de Estados Unidos. Sí, pues, y bueno, como mencionas, ¿no? Uno nunca sabe lo que pasa y sobre todo acá, ¿no? Pero desde acá te mandamos mucha fuerza, muchos ánimos para que eh, te vaya bien en la incursión de la docencia, a lo mejor, no sé, dónde decides establecerte y sobre todo Daniela también que está haciendo sus estudios. Un saludo de acá otra vez y, y no sé, te deseamos lo mejor, Joseph, Gracias. de corazón. Gracias, Mm. Rodrigo. Y bueno, este ha sido el segmento uno. Creo que Nico acá puede confirmar que no sé, o sea, es impresionante la cantidad de opiniones y perspectivas que hemos tenido en esta primera sección. Y claro, te quisiéramos consultar, todavía tenemos dos secciones más, Ajá. por lo que queríamos saber si es que todavía tienes un poco de tiempito para abordar las siguientes secciones o tal vez hay algo limitante de tiempo que Dame un tengas segundo, dame ahí. un segundo. Producción, acabamos, tenemos la lucecita de la lámpara, porque pasamos a nuestra nueva sección de preguntas random. Me voy a poner este gorrito por temas de, no sé, de marketing o, bueno, no sé. De una. Y bueno, el tema es que, como mencionaba antes, y a la gente que ya nos sigue, acá hay algunas preguntas que nos van a ayudar a entender un poco más a las personas que entrevistamos. Perfecto. Porque, a ver, yo se voy a ir agitando el vasito y tú me dices, para y voy a sacar una pregunta. Bueno, Que pare. sea, digo que sea el destino. A ver. La primera pregunta dice, uy, a ver si se lee. ¿Qué te hace enojar? Ok, interesante. Esa mi esposa la tiene clarísima. No. ¿Qué me hace enojar? La desigualdad es una cosa que me hace enojar. Ah, una cosa que me hace enojar es, y que eso me saca de mis casillas, es cuando las personas piensan que por sus, ¿cómo decirlo? Déjame un segundo, lo pienso. Hay personas que piensan que tienen que, bueno, pueden pasar sobre encima de otras personas por su estatus social o por lo que han estudiado o por, digamos, alguna ventaja que tienen sobre el otro. Entonces, cuando yo escucho realmente eso y cuando pasa esto, eso realmente me hace enojar. O sea, realmente es algo que no soporto. O sea, realmente el hecho de que yo piense que puedo pasar sobre encima de otra persona sencillamente por dónde vengo, porque cuál es mi raza o el dinero que tengo. Bueno, eso realmente para mí es algo que no debe existir y me hace enojar. ¿Qué otro tipo de cosas me hacen enojar? Bueno, no lo tengo tan claro. Déjame lo pienso un poco mejor. Yo creo que esa sería la más importante. A ver, Sí, sí, tal vez. sí, definitivamente. No sé, es terrible eso, pero uy, gracias por compartirnos eso, por ser honesto con nosotros. Y a ver, la segunda pregunta, este mini
mini transición a la siguiente sección. Ahora, Joseph, tú Ok. me dices, para y Listo, escoge una para ahí. pregunta. A ver, el destino dice que sea tururún, redoble de tambor. ¿Qué es lo que te motiva actualmente? Interesantísima pregunta. Yo creo que la motivación es algo que que se construye todos los días. Mi profesor Fabio siempre me dice y siempre me repetía, lo más importante es estar motivado. Y es muy difícil. O sea, ¿cuál es la motivación que uno todos los días hace que uno se levante, cierto? Y sé que hay muchas personas con muchos problemas de salud. Y lo que yo les decía ahorita, esa parte de salud es tan importante, precisamente porque los caminos neuronales son los que te hacen que tú estés motivado o no. Entonces, si tú comes mal todos los días, te alimentas mal, te alimentas con comida basura, con comida chatarra, pues esos caminos neuronales no van a estar bien. Entonces yo creo que en mi caso, ¿qué me motiva? Me ha motivado siempre el aprendizaje continuo. Yo no soy una persona, o sea, a ver, mi hermano, por ejemplo, es una persona perfeccionista. Yo no me considero ser una persona perfeccionista. Yo me considero ser una persona que llego al 99%. ¿Listo? Entonces, hay un momento en el que yo digo, si le debo seguir dando a esto o no. Entonces, esa es mi forma de vivir la vida. ¿Listo? Mi forma de vivir la vida no es llegar al 100%. Que eso esté bien o que esté mal, no lo sé. Por lo menos es mi forma de verlo. Y lo que hago, pero lo que sí hago es que ese 99% o a ese porcentaje que llego, lo que hago es el siguiente día tratarlo de mejorar. Y así lo hago siempre. O sea, digamos que cuando empecé a entender Lean Manufacturing, para mí fue como, ¡pum!, me volvió la cabeza. ¿Por qué? Porque en Lean Manufacturing precisamente te hablan uno de los principios, que es el principio, ese principio Kaizen, que es el principio de mejora continua. Yo creo que eso es algo que los japoneses tienen para enseñarnos a todo el mundo. Y es el hecho de cómo yo aprendo mejor, ¿cierto? Cómo yo todos los días puedo mejorar lo que ya tenía antes. Y en eso me baso todos los días para aprender. Soy muy curioso, me encanta. O sea, me encanta ser curioso, me encanta cuestionarme, oiga, ¿por qué es que esto funciona así? ¿O por qué lo puedo hacer mejor? Entonces, de esa manera, me mantengo siempre con motivación. Entonces, oiga, digo, oiga, ¿cómo aprendo más de música? ¿Cómo aprendo más de triadas? ¿Cómo aprendo más de, no sé, de los modos? Y si estoy dibujando, oiga, ¿cómo aprendo a hacer mejores bosquejos? ¿Cómo aprendo a hacer mejores dibujos? Así estoy cocinando, oiga, todos los días me cuestiono, oiga, y hoy, ¿qué podría hacer que pueda ser rico? Y empiezo a jugar. Entonces, digamos que mi motivación es ese hecho de que la vida puede ser un experimento en sí misma y eso es súper interesante. Vivir la vida como un experimento a mí me encanta y el hecho de mejorarte todos los días y hacer mejora continua, yo creo que es, en mi caso sería lo que me motiva todos los días. Qué interesante forma de vivir la vida con intensidad. Y yo sé, justo, no sé, me sale la pregunta que, ¿y no has pensado, no sé, estudiar o, no sé, involucrarte de alguna forma con algo como ingeniería biomédica, algo así? Porque veo que, o sea, eres un crack para lo que es computación, pero a la vez tienes mucho interés por la salud y, no sé, salió la Eso pregunta, es muy creo. buena pregunta, eso es muy buena pregunta. En algún momento lo he pensado, lo que pasa es que cuando ya llegas a nivel doctoral, tratar de cambiar tu camino se puede, pero hay que ser inteligente con el tiempo. Entonces acá hay una cosa que siempre hago y es siempre ese principio de econometría, no econometría, sino de economía, de macroeconomía, que se conoce como la maximización de la ganancia, ¿cierto? Eso siempre lo pienso en mi vida. ¿Cómo yo maximizo la ganancia con el tiempo que tengo? El tiempo es finito. O sea, lo único que uno tiene como ser humano es tiempo. El resto de cosas no lo tiene. O sea, es decir, lo único que yo no puedo, o sea, es decir, yo tengo mi tiempo y mi tiempo es limitado. Entonces lo que yo siempre me cuestiono es, con el tiempo que tengo, ¿qué es lo más inteligente que puedo hacer? Y siempre me lo he preguntado para todo. Y todas mis decisiones que hago todos los días, las hago basado en eso. Hoy tengo 5 horas. Yo voy a trabajar 5 horas, por ejemplo, en Samo, en Monkeys Group. ¿Qué es lo más inteligente y qué es lo que más va a impactar? Entonces, ese término de Pareto, que es, ¿qué es lo que tú le metes el 20% de esfuerzo que te genera el 80% de ganancias? Siempre en mi vida, siempre lo manejo así. Eso es algo que yo siempre tengo en la mente. Que es ese 20% de esfuerzo que me va a generar la mayor tasa de retorno de inversión. O sea, esa TIR, tasa interna de retorno, siempre la tengo en la cabeza. Oiga, ¿qué es lo que va a hacer que a futuro
yo me devuelva en el pasado y yo diga, oiga, sí, esta fue la mejor decisión. Entonces, todos los días eso es lo que hago. Y digamos que entonces, desde ese punto de vista, hoy en día cambiarme de, digamos, de área, digamos que aunque lo puedo juntar, y eso podría ser algo que puede pasar como profesor, realmente me es complejo, porque mi investigación, por ejemplo, toda mi investigación, como ya les he contado, o sea, toda esta parte de la física cuántica, digamos que meterme de lleno de pronto a otra área, que sería, por ejemplo, la parte de biomédica, sería volver a comenzar. Entonces, realmente tengo que ser inteligente con el tiempo y tengo que saber que mi tiempo es finito y tengo que saber cuáles van a ser las mejores decisiones. Puede ser que suceda que llegue un trabajo y que me diga, oiga, vamos a hacer esto en la parte biomédica y vamos a seguir investigando por ahí. Pero hoy en día no lo veo ese camino tan claro. Veo más el camino claro de que sigo aprendiendo para poder a las personas que están cerca de mí las pueda impactar de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, siempre estoy mirando a mis papás, estoy mirando mi familia, estoy mirando a mis suegros. ¿Cómo les puedo ayudar a partir de mi conocimiento para que tengan una mejor vejez, para que puedan hacer mejor las cosas? Hoy en día me han dicho muchas personas, oiga, empieces a hablar también de esto en el canal de YouTube y hágalo. Eso podría ser algo que en otro momento podría ser. Hoy en día todavía no lo veo tan claro. Bastante interesante. Bueno, al menos como dices, puedes impactar de una u otra forma a los cercanos, lo cual es importante. Así que, no sé, qué bonita forma de pensar. Entonces, me quitaré el sombrerito para pasar a la siguiente sección, que es un poco más sobre la perspectiva cultural y tu adaptación acá al país. Perfecto. Me gustaría empezar con una pregunta, un poco recordando lo que dijiste al principio, que es que desde niño siempre te sentiste como un migrante y ahora, Joseph, ¿dónde sientes que perteneces? ¿Te sientes de Colombia o no tanto? Interesantísima pregunta. ¿De dónde eres? Uh-huh. Siempre me he sentido que soy del mundo. Siempre. Desde muy pequeña tengo esa concepción. Siento que las barreras y los bordes, entiendo desde la parte política y entiendo desde la parte económica por qué se generan los bordes, pero no entiendo que por vivir en un borde o en otro lugar yo sea una persona de menos categoría o que otra persona porque nació en cierto lugar sea de más categoría. No lo siento así. Incluso si esa persona es más inteligente o menos inteligente. Eso para mí no da una mejor o una mayor ventaja. Es decir, que yo te diga a ti, precisamente por eso siempre con mi esposa tratamos de ser lo que más, tratamos de ser lo más vegetariano que podemos. No lo cumplimos al 100%, pero yo creo que toda vida merece vivir. Es decir, el hecho de este mundo es tener vida en este mundo es para mí eso es un milagro. No lo estoy hablando desde la parte religiosa, pero desde la parte científica de la vida en sí es un milagro. Entonces, yo creo que los bordes son una cosa que desde ese punto de vista no existen para mí, en mi concepción. Entonces, siempre he sido, digamos, un partícipe más del mundo, más que considerarme, oiga, es que soy colombiano y soy patriota. No, yo sé que esto puede ser muy controvertido y hay personas que son súper patriotas, yo no lo soy. No soy una persona que yo considere que por ser de cierto lugar entonces tengo preferencias y otra persona que no nació en ese lugar entonces no debería tener las mismas preferencias. No, no lo siento así. Yo siento y como siempre he sido migrante, yo creo que eso también ha modelado cómo es mi cerebro. Siempre, digamos que las personas que son paisas en Colombia y que van a otras regiones del país tienen un estigma y el estigma es que somos diferentes. O sea, cada persona, digamos, la culturalidad es diferente. Yo, digamos, me crié en Bogotá, entonces esa parte, digamos, de la cultura paisa de pronto la tengo un poco de mi mamá, pero no es que sea, digamos, definitorio de cómo yo soy como persona. Entonces, digamos que, por eso te contaba que siempre he sido migrante. También viví un tiempo en Bogotá, luego nos fuimos a Chile con mi esposa, vivimos también un año allá en Chile, entonces también ya sabemos cómo vivir en otro país diferente a Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, la cultura, por lo menos Santiago es una ciudad un poco compleja para los migrantes. Otras ciudades de Chile no lo son tanto, pero por lo menos Santiago sí
tiene un problema, y bueno, eso le pasa a todas las ciudades que reciben muchísimos migrantes en muy poco tiempo. Luego, ya desde hace un año estamos viviendo en Estados Unidos. Lo que yo siempre trato de hacer es respetar. Yo creo que el respeto es lo más importante que tiene uno como ser humano. Como yo respeto las diferencias que tienen las demás personas, ¿no? Como yo respeto que otra persona piense diferente a mí. Es complejo, no les puedo negar. Anteriormente, cuando era más pequeño, me era más difícil hacer eso y poder entender por qué otras personas se comportan como se comportan. Hoy en día lo que hago es tratar de entender cuáles han sido sus retos de su vida y por qué piensa de esa manera. Y entiendo también que las personas no pueden pensar igual que yo. Entonces, desde esa parte, bueno, y ya hablando de pronto de la culturalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo siento en Estados Unidos, para mí, el capitalismo agresivo, que es lo que ha creado Estados Unidos, tiene un problema y ese problema lo vemos en todo el país, y yo creo que eso es algo que hay que abordarlo de todas las maneras posibles, y es el hecho de que las grandes industrias tengan tanto poder. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos llenan y nos bombardean con comida chatarra. Entonces, uno acá comer comida chatarra es súper asequible y muchas personas se alimentan de esa manera. Yo creo que eso es un problema gigante. Por ejemplo, las farmacéuticas hacen lo que quieren. Y entonces, por ejemplo, si usted tiene un problema de cualquier cosa, entonces es una droga súper costosa cuando de pronto hay otras formas de curar. Pero eso que lo genera el capitalismo agresivo. Que yo diga que eso es lo que hace que Estados Unidos sea grande o no, no sé. Yo creo que Estados Unidos es grande porque tiene mucha población. Son 330 millones de personas que todas están generando dinero y que eso hace que la economía se mueva muchísimo. Entonces yo creo que no es tanto porque mucha gente le agrega eso al capitalismo agresivo y yo no lo creo de esa manera. Yo creo que Estados Unidos, el hecho de que un país sea muy grande y que sea federal, como es Estados Unidos, para mí tiene unas ventajas gigantes, no el capitalismo. Entonces, esa parte de la culturalidad, siento lo que me ha gustado muchísimo y lo que veo acá es que el estadounidense, llamémoslo estadounidense, ¿cómo lo consideraríamos? Estadounidense blanco, que siempre lo veo así en los formularios por lo menos, que lo conocen como estadounidense white. Yo siento que él siempre está abierto a hablar con uno, por lo menos con personas que... yo también lo estoy hablando de pronto desde parte de mi privilegio, ¿no? Que yo no soy una persona de color, no, bueno, aunque aquí se consideran todas las personas de color que no son blancos, eso es lo que he entendido en estos últimos días, pero no soy una persona de color, ¿no? No soy trigueño ni soy negro, entonces yo creo que eso hace que también la forma en que me tratan, y eso lo sé, puede ser diferente a cómo tratan, por ejemplo, a una persona negra, que yo sé que eso es un problema gigante aquí en el país. Y eso a mí me choca un poco. Yo siempre trato a todas las personas de la misma manera. Y bueno, y eso, esa culturalidad aquí en Estados Unidos me encanta, me encanta. Y bueno, pero lo que les digo, hay muchos problemas y hay muchas cosas que se pueden ir solucionando y que hay que seguir abordando. Sí, es bastante interesante y sobre todo, qué curioso, ¿no? El proceso, cómo el que una persona se mude de tantos lugares siendo tan joven, no sé, puede sobrellevar diferentes perspectivas del mundo, como mencionas, que, no sé, no sientes limitaciones por barreras mentales, así de limítrofes, por lo que es bastante curioso. Y eso, ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación al país, a la cultura estadounidense? ¿Cómo pensabas que era Estados Unidos antes de venir y cómo lo ves ahora? No sé, ¿cómo es el contraste? Ok, es interesante la pregunta. Digamos que nunca había viajado a Estados Unidos, pero siempre he tenido la cultura estadounidense alrededor. Siempre me ha gustado la música en inglés, siempre me ha gustado el rock, siempre escuchaba rock en inglés desde que estaba muy pequeño. A mi hermano le encantaba, entonces pues obviamente uno tiene muchas similaridades con sus hermanos mayores y también con sus papás. Entonces digamos que esa parte siempre la tuve. Programación está en inglés. Entonces, bueno, eso también ya te modela el cerebro de cierta manera. Pero no entendía bien muchas particularidades de Estados Unidos. No entendía bien qué era ser una persona, por ejemplo, del este, qué era ser una persona del oeste, qué era ser una persona del centro, qué era ser una persona, por ejemplo, no sé, de Nueva York. Eso yo creo que es algo que he ido entendiendo y que todavía no comprendo del todo bien. O sea, yo me he dado cuenta que mi entendimiento de Estados Unidos era bastante limitado.
No entendía tampoco las segregaciones que se generaban acá en el país. Las entendía de pronto de manera superficial. Hoy en día todavía considero que mi entendimiento es de manera superficial, pero creo que lo tengo un poco más claro. Y por eso voy, por ejemplo, a grupos de inclusión y entiendo en los grupos de inclusión qué es lo que sucede con esas minorías, ¿cierto? Entonces, he entendido que el país, digamos, eh, es un país que ha evolucionado y es un país de migrantes, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido un país de migrantes. Y eso hace que la forma en cómo se manejan las relaciones sea un poco distinta. También he entendido que se manejan muchísimo las redes. Digamos que en Colombia yo siento que las redes son interesantes, son poderosas, pero no como acá. Entonces yo siento que acá tener una buena red social, una buena no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no, una buena red social, el hecho de comunicarte con la otra persona que tú lo puedas llamar y le digas, oiga, necesito tal favor, de pronto necesito trabajo, ¿dónde puedo encontrarlo? Bueno, yo creo que eso es mucho como he entendido hoy en día cómo se maneja Estados Unidos y es lo que he ido obteniendo información de aquí y de allá y es lo que he podido ir generando en mi cerebro, esa red. Mm. Sí, es bastante contacto, sobre todo de, sí, te ayudo, no sé qué, no sé qué. Tal cual, tal Sí. cual. Al ser tan grande y al ser tan grande eso se vuelve de esa manera. Sí. Mm. Sí, pues. Y como ahora que tienes una perspectiva de ya ser residente acá, ¿qué extrañas y valoras de lo que era un poco la sociedad colombiana en este tiempo que ha pasado? Ok, es una buena pregunta. Ah, la cultura latina es un poco distinta a la cultura estadounidense. Que yo te diga que una es mejor que la otra, no lo sé. No pienso que ahí se pueda valorar de esa manera. Encuentro diferencias, entonces digamos, cosas de pronto, es que es difícil porque una vez se dice es que el colombiano saluda y habla mucho, pero yo ahora me encuentro que el estadounidense también lo hace. O sea, ese hecho de antes que yo pensaba que el estadounidense no hablaba o que no saludaba, ahora me encuentro que antes siempre saludan y siempre hablan. Siempre no sé, voy a ir a cambiar el aceite del carro, me encuentro con personas que me empiezan a hablar y me hablan todas las 2 horas que yo estoy ahí esperando para cambiar el aceite. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, pienso que de pronto puede ser más una limitación del idioma, que digamos si uno no sabe el inglés, entonces obviamente comunicarse con el estadounidense va a ser muy complejo, pero pues si uno conoce el idioma y lo entiende, pues nada, la persona va a estar abierta. La comida es algo que de pronto puede uno extrañar en cierta parte. Lo que sucede es que la comida que por lo menos hacemos con mi esposa no es tradicional colombiana, entonces digamos a veces sí vamos, por ejemplo cada 2, 3 meses a un restaurante colombiano y nos gusta ir a sentarnos, pero no es algo que comamos todos los días. Entonces digamos que de esa parte lo extraño uno cada cierto tiempo. ¿Qué te diría? Digamos los lugares. Algo que pasa en Bogotá es que Bogotá es una ciudad Bogotá es una ciudad hermosa, una ciudad que me dio todo, me dio mi estudio, la quiero muchísimo, pero lo que sucede con Bogotá es que es una ciudad que tiene tanto migrante que muchas veces la ciudad no se hace respetar o no es capaz de hacerse respetar. Entonces lo que sucede es que llegan alcaldes que no hacen las cosas y hoy tenemos lo que tenemos en la ciudad, que es una ciudad que es multicultural, que tiene más de creo que 10 millones de personas ya y es una ciudad con un caos gigante, en el caos del transporte es gigante. Y es porque hemos tenido, digamos, entes, alcaldes que, digamos, no han hecho las cosas que se deben hacer. Entonces, desde ese punto de vista, de pronto el caos no lo extraño tanto. Digamos que eso amo, por ejemplo, acá donde vivo, que es un pueblo suburbano. Eso es algo interesante de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene esas ciudades esas megatrópolis, Nueva York, ¿cierto? Washington, estas ciudades gigantes, eh, pero tiene también esos pueblos que son muy ricos, pueblos que tienen mucha diversidad y que es muy rico vivir, que digamos que es bien diferente a vivir en una ciudad. Hay gente que no se acostumbra, hay gente que dice, no, yo prefiero el caos de la ciudad y se van a vivir a Nueva York.
pero digamos en nuestro caso con mi esposa por lo menos nos encanta ese vivir en el suburbano, ese hecho de que uno pueda salir, puedas encontrarte con naturaleza rápidamente, el hecho de que te encuentras todo a 2, 3 minutos, puedes ir caminando, puedes ir en cicla, ese hecho yo creo que no tiene precio. Entonces, cosas que extraño de Colombia sería eso, de pronto mi mamá, mi hermano, mi papá viven bueno, mis 3 hermanos viven en Río Negro y en Medellín, entonces de pronto eso extraño, de pronto el hecho de no poder verlos constantemente, pero bueno, también están las redes sociales y están las llamadas hoy en día que digamos con video, eso ayuda muchísimo. Sí, es bueno de alguna forma, como dices, mantenerse en contacto con la gente. Sí. Y ujú, yo sé, para cerrar esta segunda sección, eh, había algo que me llamó la atención mientras nos comentabas todo esto, y es que, o sea, supongamos, no sé si hoy, pero si hubieras nacido en Estados Unidos, ¿crees que hubieras estudiado lo mismo? ¿O qué otra cosa crees que hubieras estudiado, por ejemplo? Es muy buena pregunta. Yo creo que... Es muy buena pregunta. No, yo creo que hubiese estudiado lo mismo. Creo que ciencias de la computación hubiese sido mi elección. Sí, sí, sin lugar a dudas. Tal vez matemáticas, ciencias de la computación y matemáticas, tal vez hubiese sido porque es lo que me apasiona. Hoy en día la matemática las tengo un poquito abandonadas, pero igual me siguen apasionando y igual sigo investigando, entonces sigo aprendiendo más de matemáticas. Entonces sí, yo creo que ciencias de la computación hubiese sido. Tal vez electrónica, también me encanta la electrónica, entonces ahí hago cositas de proyectos digamos que la robótica es algo que también me apasiona, entonces, pero pues lo que yo les contaba anteriormente, el tiempo ilimitado y aprender de todo es algo que es muy complejo, pero pues uno puede ir aprendiendo de cositas chiquitas y ir aumentando su conocimiento. Sí, bueno, al final, bueno, quién sabe, a lo mejor con mecánica cuántica algún día alguien logre descubrir qué hubiera pasado en otros universos, pero Sí, no lo sabemos. quién sabe. Entonces, para pasar a la última sección, me voy a poner otra vez el gorrito Ok, perfecto. con las preguntations para conocer a nuestros invitados. A ver, tú me dices, Joseph. Dale, para. No veo. A ver, ¿qué dice? Uy, esta pregunta está en inglés. Bueno, en español dice que, ¿cuál es tu mayor arrepentimiento? Your biggest regret. Ok, esa es una muy, muy buena pregunta. Una muy, muy buena pregunta. Ah, Como yo te contaba ahorita, siempre he tratado de hacer mis decisiones de tal forma que yo las decisiones que tomo son con la mayor información que tengo en ese momento. Entonces trato de que los arrepentimientos no los haya. ¿En qué sentido digo eso? Obviamente yo siempre me puedo preguntar, si yo hubiese sabido eso antes, entonces tal vez... Pero trato de no hacer eso. Y trato de no hacerlo debido a que hace que yo piense que, uy, y me puedo quedar ahí toda la vida. Y eso ahí sería, es que si hubiese hecho tal cosa, entonces tal cosa hubiese pasado y trato de no hacerlo, ¿listo? Pero sé que en algunos momentos que suceden y que uno diría, oiga, ¿qué tal que hubiese hecho esto? Tal vez cosas que hubiese hecho tal vez mejor. Tal vez el hecho de no haber jugado tanto videojuegos más pequeño, yo creo que ese puede ser uno de los puntos grandes. El hecho de haber podido leer más, haber podido investigar más, haber creado más, eso me hubiese gustado más. Oye, claro está que el videojuego me dio mucha felicidad por muchos años, pero creo que modificó ciertas partes neuronales que creo que no debía. Y pienso que sería el único cosas que realmente cambiaría. Sí, y interesante. Y como dices, sobre todo que al final hasta los errores nos enseñan cosas que ningún libro puede enseñar, ¿verdad? Así que supongo ahí la perspectiva de cómo vemos las situaciones. Tal cual. Y
Entonces, la última pregunta random de esta entrevista. Nico, ¿estás listo? A ver, Joseph, tú me dices, voy a quitar esto y... Dale ahí, para. A ver. Tururum, la pregunta es, ¿qué te hace sentir en paz? Oh, qué buena pregunta. ¿Qué me hace sentir en paz? Por ejemplo, ir a caminar a la naturaleza. Eso yo creo que me hace sentir en paz. Respirar. Lo que llama respiración consciente. Eso me hace sentir bastante en paz. Tocar un instrumento. Yo creo que cuando me siento a tocar guitarra o me siento a tocar piano o a batería, me desconecto completamente. Escalar. Escalar es algo que el que no lo ha intentado, inténtenlo. Yo sé que al principio duele y yo sé que al principio los deditos y toda esta parte es complejo, pero créanme que el escalar y hacer rutas, que es lo que conocemos, hacer un boulder, eso es algo que créanme que uno se desconecta completamente. Hoy en día también estoy nadando. Nadar también es una muy buena experiencia. Anteriormente nadaba, pero no con todo el equipamiento. Entonces hoy en día ya tengo gafitas, tengo gorro. Ay, es muy interesante. Entonces, esas cosas me hacen sentir en paz. Yo creo que el ejercicio, o sea, todos los tipos de deportes, el hecho de practicar un instrumento, oh, eso yo creo que me hace desconectarme de todo y de no pensar cosas, porque el cerebro, si algo tiene interesante el cerebro es que siempre está maquinando. Sí. Y bueno, qué interesantes formas. Si por ahí en el público, si a alguien no sé, le interesa explorar nuevas formas, que ese día nos ha comentado un montón. Lo del escalar, sobre todo, que nunca lo he hecho, así que algún día, Es una quién muy sabe, buena vamos a forma. probar. Y si te da miedo de pronto las alturas, a mí no me gusta escalar en alturas, por ejemplo. O sea, yo solamente escalo hasta máximo 3 metros. Y como tú tienes colchoneta, a los 3 metros, si tú te caes, no te pasa nada. A lo máximo que será de pronto, bueno, pueden haber lesiones, pero las lesiones son muy raras y es porque no calentaste bien, por ejemplo, o porque, no sé, algo había abajo y de pronto caíste mal, pero el resto es muy seguro. Entonces, Boulder es una muy buena opción y te genera unas habilidades que para la vida te van a servir para toda la vida, ¿no? Que es el hecho de que hay una correlación entre qué tanta fuerza tienes en apretar la mano con la esperanza de vida. Ahí pueden buscar los estudios. Entonces ahí Ah, es una correlación directa. Son como 4 o 5 años de vida más, algo de ese estilo. no. Sí, porque Interesante. cuando uno está viejito, los pies fallan. Entonces el hecho de poderte Ah, agarrar de cosas cuando te vas a caer hace que no, porque es que típicamente cuando los viejitos se caen, se le rompen las caderas. Y cuando uno se rompe no. las caderas, a los 5 años, típicamente la esperanza de vida son 5 años. Ay, ya Entonces, saben, gente a agarrarse bien sí, tal de cual, las bananas esto. tal cual, tal cual. Uy, entonces, qué interesante. Bueno, lo que nos dan las preguntas random en estas secciones. Entonces, para terminar, la última sección, un poco más de lo que son tendencias y a lo que se dedica un poco yo, que es la computer science. Me gustaría arrancar con la pregunta de que, mm, ¿cuáles son los temas que te parecen más interesantes en la actualidad? Me imagino, suena bastante la inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿hay cosas que crees que pasan desapercibidos en la actualidad? Yo creo que hay que entender que para mí el conocimiento es muy amplio, ¿cierto? Y el conocimiento te da poder. Cosas que pasen de pronto desapercibidas. Bueno, de pronto estoy muy sesgado de pronto de la parte de computación. Por ejemplo, la parte de seguridad es muy interesante, es muy, muy interesante. Es algo que se puede estudiar muchísimo. La seguridad informática. Lo que es la parte de la robótica, eso digamos que yo sé que va a tener un impacto gigante y mucho más a futuro. Ah, todo lo que hemos hablado de biotecnología, yo creo que eso también va a seguir impactando y va a impactar muchísimo más. Entonces, si la pregunta es de punto de vista de ciencia de la computación, diría que por ahí.
Sin embargo, yo pienso que todas las... Hay algo que uno tiene que aprender y es algo que me ha cuestionado muchísimo, es, porque digamos que lo que siempre le dicen a uno es, uno tiene que ser rico, pero ¿qué es ser rico? ¿Qué es ser millonario? Entonces, muchas veces no es tener más, sino es gastar menos. Y es el hecho de, por ejemplo, una vida minimalista, de, por ejemplo, tener las cosas que se necesitan. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque muchas veces se piensa, es que voy a estudiar lo que más dinero dé. Yo no sé si eso siempre sea necesario. En mi caso, pues resultó ser que la cuestión de la computación ahorita está de moda. Quién sabe cuántos años va a seguir así, no se sabe. Y entonces eso es lo que, digamos, las personas hoy en día piensan. Pero hay otras carreras que, digamos, pueden dar satisfacción personal, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, de que yo entienda más la música o entienda más, por ejemplo, no sé, a las personas, ciencias sociales o la psicología. Yo creo que eso todavía hay mucho camino que explorar por cada una de esas ciencias y que creo que cada día estamos entendiendo más. Muchas percepciones que teníamos hace unos 40, 50 años acerca de la psicología y cómo funciona el cerebro, hoy en día están totalmente mandadas a recoger. Lo mismo pasa con la medicina. La medicina anteriormente pensábamos, no sé, que incluso llegamos a pensar que el cigarrillo era bueno. Entonces hoy en día entendemos que cualquier tipo de fumar es malo. Incluso la marihuana también se pensaba que era buena. No, la marihuana ya se está mostrando que tiene un problema gigante con todo lo que es con el síndrome de atención. Entonces, por ejemplo, ya se muestra que la marihuana tiene un problema y es que te activa los ojos, entonces te deja el ojo más abierto por más tiempo y eso hay una correlación directa con los procesos de memoria. Entonces, yo creo que por ahí también hay muchas cosas que entender. La química, digamos que mejorar los materiales que tenemos hoy en día. Cómo creamos materiales, por ejemplo, que duren más, ¿no? Porque estamos en el cambio climático. El cambio climático necesita que tengamos mejores materiales. Los mejores materiales van a hacer que no tengamos que consumir tanto. Entonces, algo que siempre hacemos con mi familia, con mi esposa, por lo menos es, oiga, compremos lo que mejor podamos en ese momento, un producto que dure. Tratamos de no comprar productos de un solo uso. Entonces tenemos siempre productos que son de múltiples usos. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son estudios que las personas pueden seguir haciendo. ¿Cómo utilizo, por ejemplo, la inteligencia artificial para otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso es eso impacta de una forma gigante. Y algo que me he cuestionado y que llevo varios años, el hecho de, oiga, esas LLMs, ¿qué va a pasar entonces con el trabajo? Una cosa siempre que me pregunto y siempre me cuestiono acerca de eso y digo es, bueno, las LLM quitan el trabajo de cierta manera, pero van a seguir existiendo seres humanos, van a seguir existiendo personas que necesitan alimentación. ¿Qué va a pasar entonces? Pueden pasar varias cosas. Una de las primeras cosas es que se va a generar, y si los gobiernos no están preparados, lo que se va a generar es más acumulación de riqueza en ciertas personas. Yo espero realmente que eso no pase así. Yo espero realmente que haya legislación y que la legislación, empezando desde Estados Unidos, por ejemplo, para los abogados, eso es súper importante, que se legisle cómo hacer para que los recursos se distribuyan más ecuánimamente sobre toda la población. Eso es una primera cosa. Mira que ahí ya no estamos hablando de la inteligencia artificial, sino cómo impacta eso, por ejemplo, a otros lugares. Y yo creo que entonces pensar, bueno, yo tengo disculpa. Entonces, yo creo que todos esos estudios son importantes hacerlos. También bueno, entonces les estaba contando, disculpen. Entonces les estaba contando de que siempre me cuestiono, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que sucede es que igual vamos a necesitar, los seres humanos vamos a seguir necesitando recursos. Entonces, una forma interesante de uno como ser humano blindarse un poco con respecto a la incertidumbre es tener recursos. ¿Qué recursos puede tener uno? Por ejemplo, si yo tengo un buen computador, eso me da recursos. Entonces es algo que yo invierto y que invierto en mí. El conocimiento es un recurso. El hecho de que, por ejemplo, yo pueda cambiar, no sé, por ejemplo, yo reparo mis propios celulares. Entonces eso es un recurso que yo tengo.
y que no necesito gastar dinero o pagarle a una super compañía para que se lleve mis recursos. Entonces siempre estoy pensando, oiga, y siempre me lo cuestiono, ¿cómo yo creo recursos que yo pueda tener yo mismo y que me sirvan para mi vida diaria? Y bueno, y eso sería. Sí, ¿no? Uy, bastante interesante, sobre todo, como mencionabas, cómo la inteligencia artificial va a remover de alguna forma trabajos. Justo también se habla de que, o sea, la gente, como últimamente la gente dura pocos años en los trabajos, renuncia bastante a, o sea, ojalá de verdad hayan leyes que protejan a la gente. Y no Yo sé, creo justo que, eso. yo creo que eso de Ujú. pronto no va a pasar. Yo creo que de pronto las leyes directamente que vayan a suceder, no se lo veo complejo. Lo que hay que hacer como ser humano es aprender a vivir con poco. Eso es algo que siempre va a ayudar. Aprender a vivir con lo justo y lo necesario. Y bueno, eso yo creo que va a ser la forma en cómo los seres humanos vamos a poder pasar esto que va a pasar, porque va a pasar, o sea, digamos que, y está pasando. Entonces, digo que es una forma de brindarnos. Mm, sí, pues, y justo, no sé, actualmente hay toda una conversación en torno a eso, así que, no sé, que va a ser interesante escuchar esas conversaciones. Tal cual. Y, ujú. Y bueno, otra consultita, una pregunta que queremos hacerte, es que, ahora, ¿hay algún tipo de proyecto o innovación que te gustaría desarrollar en la actualidad? Ah, bueno, digamos que cosas que se pueden desarrollar. Pues yo creo que, bueno, lo que pasa es que hoy en día, digamos que las ideas son complejas, ¿no? Porque si uno se le ocurre una idea y de pronto ya la están desarrollando en algún momento. Yo creo que, bueno, cosas de pronto de robótica, me gustaría hacer cosas, me gustaría crear, digamos, cosas que ya están creadas. Muchas cosas de las que me imagino son más cosas comerciales, tomar cosas que Mm, ya están en el mercado y de pronto crearlas yo mismo para venderlas. Eso es algo que sí he pensado y es, por ejemplo, cómo traquear, por ejemplo, las prendas o los productos desde donde salen hasta donde se venden. Eso ya está desarrollado y eso ya lo hacen muchas empresas. Pero algo que yo he entendido y más como tengo, digamos, empresa de desarrollo de software, es que no porque otra persona ya lo hizo, entonces ya no, yo no lo puedo desarrollar. No, no es necesario. Puede ser que yo lo pueda desarrollar y lo pueda hacer un poco mejor o incluso igual y por eso voy a generar recursos. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, hay dos personas que hacen pan. No es que solamente le vayan a comprar a uno que hace pan. No, le pueden comprar a los dos y los dos pueden generar riqueza. Entonces yo creo que, bueno, desde ese punto de vista, cosas que me gustaría desarrollar es que definitivamente voy a empezar a emprender mucho más de electrónica, que eso es algo que me apasiona, y empezar a hacer de pronto más cosas con Raspberry, cosas con Arduino, con ESP32, con todas esas boards que están disponibles y que las puedes usar para desarrollo. ujú, mm. Sí, bastante curioso. Y bueno, justo también me sale la duda, y es que ¿nos podrías compartir como tu top 3 funcionalidades por las que usas la inteligencia artificial actualmente? Ok. Bueno, yo creo que hay una que se ubicua que uno siempre utiliza en Estados Unidos y uno no se da cuenta, que es Google Maps. Uno siempre está utilizando Google Maps o Waze, ¿no? Entonces eso, pues que uno se sienta como, wow, qué cosa tan impresionante. No, uno ya la normaliza, ¿no? Pero uno la está utilizando todo el tiempo. Cosas que utilizo siempre, bueno, ChatGPT ahorita con los modelos de lenguaje, por ejemplo, para hacer cosas que anteriormente me parecían tediosas, que era, por ejemplo, yo no dejo que ChatGPT me cree las cosas. Yo típicamente lo que hago es creo yo mismo y después le pido ayuda a que me lo mejore y entiendo cómo me lo mejora, porque cuando yo dejo que él todo lo cree, no hay un proceso de aprendizaje dentro de mí, o no como yo esperaría que él lo cree. Otras cosas, por ejemplo, Google, lo que yo le te decía, Google por debajo de eso es inteligencia artificial. O sea, los modelos de Google por debajo es un modelo de recomendación, un sistema de recomendación. Entonces, todos los días utilizo Google. O bueno, no Google. Yo realmente no utilizo Google, utilizo DuckDuckGo, que es una versión, digamos, más privada que Google. Y bueno, cuando utilizo, digamos, estos modelos, estos motores
de búsqueda, bueno, ahí siempre lo estoy utilizando. Um, Otra forma de inteligencia artificial, bueno, de pronto todo para ayuda para programación, obviamente. No lo utilizo tanto, lo utilizo más es, voy cuando tengo una pregunta específica, voy y la hago en ChatGPT, pero trato de crear las cosas por mí mismo. La razón de que lo hago es que eh, trato de entender por qué debo hacer las cosas así. Y bueno, es una forma personal que lo hago. Y bueno, yo diría que sí, esas. Mm. Curioso, y justo también para los entusiastas que se han inspirado de tu historia y los logros que has tenido hasta ahora, ¿nos podrías compartir algunos como tips para la nueva generación de estudiantes de informática que quieren aprender a estudiar? Ok, Programa? listo. Súper. Para mí, muy, muy importante como científico o como ingeniero de software o como ciencias de la computación. Bueno, lo que pasa es que uno puede irse por uno de los dos lados, ¿no? Más por el lado científico, que sería más el lado matemático, o más por el lado de software, que bueno, sería más a desarrollar software. Ah, Mis tips es no le tengan miedo a la complejidad. La complejidad en programación siempre está. Traten de entender mucho más siempre todos los temas. Algo que encuentro con muchos programadores es que yo les pregunto, por ejemplo, oiga, que no sé, ¿cómo funciona la estructura de datos? ¿Por qué usted utiliza una lista? ¿Por qué utiliza una pila? ¿Por qué utiliza un grafo? Esas son preguntas que créanme que les va a ayudar y les va a hacer llegar al segundo nivel de programación. Después de eso, aprender muchísimo de bases de datos. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Todas las bases de datos, no SQL y SQL, eso ayuda muchísimo porque uno puede, siempre necesitamos guardar datos y saber dónde guardarlos y guardarlos bien, de manera eficiente. Eso va a ser muy importante, aprendanlo siempre. Y aprendan también a automatizar. Entonces, por ejemplo, utilizar Jenkins, utilizar CI/CD. Entonces, eso va a ser muy importante para aprenderlo. Entonces, oiga, ¿cómo automatiza esto? ¿Cómo automatiza lo otro? Eso me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Entonces, y entender que la programación no se para de aprender. Yo empecé este camino hace 21 años y créanme que cada 3 o 4 años hay una modificación gigante que me toca hacer a mi cerebro y me toca reaprender o seguir entendiendo. Algo que sí les digo es que no es que el conocimiento antiguo quede obsoleto. No, solamente se está modificando, solamente se están agregando nuevas cosas. Entonces no es porque yo aprendí C, cuando aprendí a programar, entonces ya en Python no puedo programar. No, incluso C me da mucho más entendimiento de cómo funciona Python por debajo. O por ejemplo, he programado toda mi vida en Java. Entonces, porque programo en Java hoy, entonces si mañana voy a programar en TypeScript o voy a programar en Kotlin, entonces yo no lo puedo hacer. No, realmente lo que aprendí antiguamente me sirve para ahorita. Sí, bastante admirar, ¿no? Cómo cambia la información, pero aún todo parte de los mismos principios, por lo que Tal cual. hay para la gente que está interesada. Y Joseph, redobles de tambor, por favor. ¿Nos podría dar algún último consejo para nuestra audiencia? ¿Hay algo que quieras recomendar? Ok, yo creo que lo más importante, y por lo menos como seres humanos, es, yo creo que tomo esas palabras de mi profesor y es cómo yo me motivo. Y yo creo que esa motivación va muy del lado de la salud. Entonces, yo creo, no descuiden su salud. Y la salud tiene muchas aristas. Tiene aristas de la salud psicológica, de la salud espiritual, de la salud personal. Y yo creo que es muy, muy importante siempre pensar en nuestra salud. ¿Qué nos hace bien y qué nos hace mal? Oiga, ¿será que esa hamburguesa de McDonald's me hace bien? Tal vez no. Oiga, ¿será que comerme ese ketchup y echarle ketchup a todo mi alimento está bien? Tal vez no. Hay muchas personas que piensan que la alimentación no se debe tomar en serio, pero yo pienso que sí. Y no solamente la alimentación de esa manera, sino la salud en general. Entonces, por ejemplo, ah, cómo estoy yo psicológicamente, cómo estoy espiritualmente, cómo me comunico yo conmigo mismo. Yo creo que eso siempre lo podemos mejorar y podemos estar aprendiendo siempre de eso. Oh, siempre me gustan tus consejos, Joseph, porque siempre son para ayudarle a la calidad de vida de los demás. Y no sé, espero que a la gente de verdad le gusten estos tipos de
de consejos, porque sé que sí, a mí me ha gustado, Nico también acá me está diciendo, así que, mm, pues eso ha sido todo, Joseph, gente, audiencia. Eh, Queremos agradecer otra vez infinitamente a Joseph por su tiempo y sabiduría y energía para venir acá y compartir todo esto con nosotros. A ti, Ya Rodrigo. hemos tenido una entrevista con su esposo también, Daniela, por ahí está en el canal. Así que Sí, recuerden eh, también seguirnos en Olchaman. Ahí lo puedes dejar ujú, de pronto. @Olchaman. ahí lo voy a poner, es el canal de ellos, bueno, que ellos manejan y imagino que van a seguir compartiendo contenido. Sí, Así que eso ha sido todo por hoy, gente. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos luego. Hasta luego, gente. Bye. muchas gracias.